Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Así. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han mandado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, gracias te damos por esta porción de tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta mañana seas tú el que nos hables, que no permitas que haya ninguna cosa humana, Señor, sino que el Espíritu Santo tuyo sea el que nos capacite esta mañana. Como lo cantábamos, sabemos que tú estás aquí, sabemos que tú esta mañana estás en esta iglesia, y gracias porque sabemos que tú nos vas a enseñar. Nos ponemos en tus manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy terminábamos cantando: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos detendrá? Si tenemos a ese Dios poderoso, a ese Dios fuerte de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Hoy vamos a tener el estudio en estos versículos que leímos, pero este estudio habla de una iglesia que parece que está viva, pero está muerta. Parece que tiene vida, pero está completamente muerta. Estas son aquellas iglesias que se sienten satisfechas con lo que han conseguido. Son aquellas iglesias que siguen viviendo de sus éxitos, que siguen viviendo quizás del pasado, pero se quedaron ahí. Dicen que están haciendo las cosas conforme a lo que el Señor manda, pero están haciendo las cosas conforme a lo que el hombre les manda. Están vivas porque siguen haciendo ministerios, porque siguen haciendo obras, porque siguen haciendo programas, pero espiritualmente están muertas. Esa es la descripción de esta iglesia de Sardis, pero también podría ser la descripción de muchas iglesias de nuestro tiempo. Sardis es la imagen de aquella iglesia que tiene una excelente reputación, de aquella iglesia que es reconocida dentro de la sociedad, de aquella iglesia que incluso la ponemos como ícono cuando vienen visitantes a nuestra iglesia, a nuestra
nación, a nuestra ciudad, hasta los llevamos que pasen enfrente de esas iglesias. Miren este templo, aquí caben 12,000 gentes. Miren este otro templo, miren aquí. Sirven como para exponer a un país incluso. Pero a los ojos de Dios, estas iglesias están muertas. Para entrar rápidamente en el estudio, veamos lo que dice el versículo 1. El versículo 1 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Ya en repetidas ocasiones hemos dicho quién es el ángel de la iglesia. Ángel quiere decir mensajero, alguien que da el mensaje del Señor. Entonces, el mensaje es para aquellos que se consideran ángeles, o que se consideran mensajeros, o que alguna vez han hablado de Cristo. Así es que no diga, bueno, esto es para los de Sardis, o es para los de aquella iglesia o aquella otra iglesia. Diga, esto es para mí. Para la iglesia de Sardis se está escribiendo el ángel aquí en el libro de Apocalipsis. Y después nos dice quién es el que le escribe a esta iglesia. Pero veamos por un poco cómo era Sardis. Quiero que vayamos a conocer un poco cómo era esta ciudad y vamos a entender un poco por qué el Señor le dice las cosas que le dice a Sardis. Sardis era una ciudad que estaba metida en una montaña muy en alto, estaba rodeada por peñascos, era prácticamente impenetrable. Ahí solo había un camino para entrar a esa ciudad y con tener ese camino cubierto nadie podía entrar. Sardis empezó a florecer en la parte alta de la montaña. Ellos se creían entonces que estaban en un lugar donde el enemigo no podía entrar. Y este es un grave error. A veces nosotros también nos sentimos así. Pensamos que a nosotros no nos puede atacar el enemigo. Nos creemos los más espirituales, creemos que hemos conseguido ya grandes cosas y por eso nos descuidamos. Sardis tenía 2 colonias o 2 sectores, pero empezó con un sector y fue creciendo la ciudad y empezaron a poblar las faldas de esa montaña. Ahí fluía un río y en ese río empezó la gente a encontrar que había oro. Entonces Sardis se volvió una ciudad de mucha plata, una ciudad donde corría el dinero, donde la gente era muy próspera. Todos ahí se jactaban de que tenían buena posición económica y por eso Sardis era un punto donde el enemigo quería conquistar, pero Sardis seguía siendo impenetrable porque solo había un camino a donde entrar a esa ciudad. Sardis cuenta la historia que fue conquistada 2 veces. La primera vez fue conquistada por Ciro de Persia. Era un ejército muy pequeño. Ciro sabía que era una fortaleza impenetrable, pero Ciro fue persistente, fue perseverante, esperó el tiempo. ¿Y saben qué esperó? Que los guardias se durmieran. Los guardias de ese camino, que era el único camino para conquistar Sardis, se quedaron dormidos. Ciro entró tan fácilmente que con un ejército muy pequeño conquistó Sardis. Los soldados que estaban de vigilia, cuando vieron que habían sido conquistados, porque ellos se dieron cuenta hasta que el ejército ya estaba dentro. ¿Qué hicieron los vigilantes? Agarraron sus cascos, sus corazas, las tiraron por allá y salieron huyendo antes de que la ley les cayera a ellos. Y la segunda vez que esta ciudad fue conquistada fue por Alejandro el Grande. Alejandro tenía un ejército mucho mayor que el de Ciro de Persia, pero también hizo lo mismo, la misma estrategia, esperó a que se durmieran los vigilantes y entró tan fácilmente que quizás fue la conquista más fácil que tuvo Alejandro el Grande.
Cuando tú estás en esa condición de que estás dormido, de que ya no estás vigilando, cuando dejas de orar, cuando dejas de leer la palabra, cuando dejas de estudiar, es el momento en que el enemigo va a entrar y conquistar tu corazón. Esta iglesia nos va a enseñar esto, que debemos de estar vigilantes. Y el que escribe aquí le dice: yo soy el que tengo los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Él es el que le va a hablar a esta iglesia de Sardis, a esta iglesia que fue una iglesia próspera, que fue una iglesia que tenía muchas actividades, pero se durmió y se murió. Entonces el Señor se describe como el que tiene los 7 espíritus de Dios, y esto es lo que necesita cualquier persona, cualquier iglesia que se esté muriendo. Necesita nuevamente tener el Espíritu de Dios en su vida. Y por eso Él dice que son 7 espíritus, pero se está refiriendo al Espíritu Santo. Se está refiriendo a las 7 maneras que el Espíritu Santo puede actuar en nuestra vida. Si vamos a Juan capítulo 14, versos 16 al 27, si podemos ir un momentito ahí, vamos a ver la descripción de los 7 espíritus de Dios. Juan capítulo 14, versos 16 al 27. En el verso 16 encontramos el primer espíritu que debe de tener cada iglesia y cada persona. Juan 14, 16 dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Entonces toda iglesia que quiera estar viva necesita ese consolador dentro de su corazón. En el verso 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Toda iglesia que tiene el Espíritu de Dios conoce la verdad, tiene la verdad dentro de su corazón, habla de la verdad, se mueve por la verdad, es la verdad. 14:17, sigamos ahí en Juan 14, dice: el Espíritu de verdad, perdón, esto ya lo leímos, ¿verdad? El 18, del 18 al 20, dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Toda iglesia que esté muriendo, toda persona que esté agonizando, necesita la presencia de Cristo en su corazón. Si realmente nosotros somos cristianos, debemos de recordar que Cristo vive en nosotros, está con nosotros. Ese es otro de los espíritus que el cristiano, que toda iglesia necesita tener para no caer en lo que cayó Sardis. En los versos 21 al 22, miren qué interesante este pasaje. Versos 21 al 22 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, si nosotros estamos siempre en la palabra del Señor, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, el Señor se va a manifestar a nosotros. Hay muchas personas que dicen: es que yo no he visto a Dios, yo no sé quién es Dios, Dios no se manifiesta a mí. Pero ahí está lo que debemos de hacer: guardar sus mandamientos, y entonces el Señor se va a manifestar a nosotros. Como iglesia, lo que debemos de hacer es seguir cumpliendo los mandamientos del Señor. ¿Y cuáles son los mandamientos del Señor? Ustedes los conocen, son fáciles, ¿verdad? ¿Cuáles son?
A ver, menciónenme el primer mandamiento. No los oigo hasta aquí. Pregunto, ¿estamos cumpliendo el primer mandamiento? Pueden mover la cabeza si quieren o hacer algo. ¿Estamos cumpliendo el primer mandamiento? Porque si no, mejor ya ni paso al segundo. ¿Estamos cumpliendo el primer mandamiento? Amén. Y entonces el segundo es mucho más fácil, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo mandamiento? Dígalo sin miedo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor lo puso aún más sencillo. Él dijo, como yo los he amado a ustedes. Así tenemos que amar al prójimo. Porque si lo amamos como a nosotros mismos, a veces muchos no se quieren ni ellos mismos. Pero por eso el Señor dijo, tienen que amar al prójimo como yo los he amado a ustedes. ¿Y cómo nos amó el Señor? Dio su vida por nosotros. En los versos 23 y 24 de Juan 14, sigue diciendo, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi Padre, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Estos son los 7 ministerios del Espíritu Santo. El que ama al Señor, dice que el Espíritu Santo vendrá junto con Jesucristo a morar adentro de nosotros. Ustedes son templo del Espíritu Santo. Y en los versos 25 y 26 encontramos el otro ministerio del Espíritu Santo. Verso 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. A veces decimos, es que yo no leo la palabra porque no la entiendo. Me cuesta entender cuando leo. Pídale al Señor y el Señor le va a dar un corazón de entendimiento. Si tú tienes al Espíritu Santo viviendo en ti, si estás guardando los mandamientos, Él vive en ti. Si entonces Él te va a enseñar, no vas a necesitar de ningún maestro, tienes que ir a Él y el Espíritu Santo será tu maestro. Y por último, en el verso 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El que tiene el Espíritu de Dios, tiene paz. El que tiene el Espíritu viviendo adentro de él, tiene paz. Y no esa paz de que tenemos la cuenta con un montón de ceros en el banco, no esa paz de la que tenemos casas y todas las posesiones materiales, sino que la paz de saber que Cristo está con nosotros y que si Él es nuestro consolador, que si Él es nuestro sustentador, que si Él es el que nos guía, que si Él es el que nos enseña, entonces tendremos paz. Eso le está diciendo el Señor a la iglesia de Sardis. Yo soy tu maestro, yo soy tu vida. Yo soy el que te enseña, yo soy el que te consuela, yo soy el que te da paz, yo soy el que estoy ahí adentro de esa iglesia. Mi presencia es la que debe llenar ese templo. Estos mismos 7 ministerios del Espíritu Santo también habían sido declarados ya por Isaías, allá en Isaías capítulo 11 y verso 2. Este versículo, Isaías 11:2 dice así: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cuántos quieren tener al Espíritu Santo dentro de ustedes?
¿O cuántos tienen al Espíritu Santo dentro de ustedes? Amén. Entonces, esta iglesia está viva porque el Señor vive dentro de nosotros. Pero una iglesia que deja que el Espíritu Santo salga, que empieza a hacer las cosas por el hombre, que empieza a hacer las cosas que hace el hombre, que se empieza a mover por programas de hombres, es una iglesia que parece viva, pero está muerta. Cuidado con esas iglesias. El número 7, por eso el Señor se refiere a los 7 ministerios y se refiere a las 7 estrellas, porque el número 7 significa plenitud o perfección. Si ustedes tuvieron el boletín del mes pasado, ahí salieron qué era lo que significaban los números, pero el número 7 significa plenitud y perfección. Entonces el Señor está diciendo: yo soy la perfección, yo soy la plenitud, yo soy el que debo de llenar esta iglesia. Si no está Cristo en esta iglesia, estamos muertos. Seríamos una iglesia agonizante, una iglesia sin vida, una iglesia sin la presencia del Espíritu Santo. No sé cuántos se gozaron en alabanza hoy, no sé cuántos sintieron la presencia del Espíritu Santo en medio de la alabanza. Cuando exaltábamos el nombre del Señor, cuando le decíamos: mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie le puede hacer frente a Él, porque tenemos un Dios grande y fuerte. Y si por algún motivo el Espíritu Santo ya no está viviendo en ti, si te has alejado de Él, si te dormiste, si dejaste que el enemigo entrara, el Señor te dice: pidan el Espíritu Santo y yo se los voy a dar. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos allá en Lucas 11:13: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si tú realmente quieres tener ese avivamiento, si quieres estar llena del poder del Espíritu Santo, tienes que pedirle al Señor y el Señor te lo va a dar. El Señor está esperando que tú le digas: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Está esperando que esas iglesias que se están muriendo, que están agonizando, tengan el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que está agonizando necesita desesperadamente un avivamiento del Espíritu Santo. Necesita nuevamente que el Espíritu Santo venga y lo levante. Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si el Espíritu Santo levantó a Cristo de los muertos, iglesias muertas, el Espíritu Santo las puede levantar. Y cuando estoy hablando de iglesias muertas, no me estoy refiriendo a Sardis, me estoy refiriendo a estos templos del Espíritu Santo que somos nosotros. Por eso digo iglesias muertas. El Espíritu Santo los puede vivificar, pero es necesario que ustedes le digan al Padre: envíame tu Espíritu Santo. Necesitamos, si estamos en esa condición de agonizantes, necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque es la única manera en que nosotros podemos seguir viviendo. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya para dejarles a ustedes al Consolador, para que ustedes tengan el Espíritu Santo morando en ustedes. Jesucristo estaba ahí, pero era necesario que Él muriera y se fuera para que el Espíritu Santo ahora tomara control del ministerio y entrara a vivir en cada uno de ustedes. Necesitamos desesperadamente tener el poder del Espíritu Santo en nosotros. Iglesias, necesitamos desesperadamente tener el fruto del Espíritu en nosotros.
¿Cuánto necesita la iglesia tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre? Porque dice la palabra que contra tales cosas no hay ley. Necesitamos desesperadamente eso. Necesitamos el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Una iglesia que está agonizando y sin vida necesita la guía del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede sacar a estas iglesias y llevarlas a buen puerto. El Señor Jesucristo le dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Consolador, cuando yo deje al Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Y es que cuando empezamos a hablar cosas que no están en la palabra, no nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo le quiere hablar a la iglesia, le va a hablar a través de la palabra del Señor. No sé si el Señor te está hablando el día de hoy, pero Él habla a través de su palabra. Una iglesia que está agonizando y sin vida necesita tener el fuego del Espíritu Santo. Hoy nos gozamos, ¿verdad?, con alabanza. Y le voy a pedir a Gustavo que nos metamos más en el fuego del Espíritu Santo aquí. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, en Mateo 3:11, dijo: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, que es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. ¿Cuántos recibieron ya el bautismo del Espíritu Santo y de fuego? Entonces tenemos que hacer una iglesia viva, una iglesia activa, pero con el poder de Dios. Una iglesia que está agonizando necesita desesperadamente el Espíritu Santo para testificar. Una iglesia que está solo con programas, pero no sale a hablar de Cristo a la calle, no sale a testificar a los hospitales, no sale a las cárceles. Y por cierto, si usted quiere ir a testificar a la cárcel, estamos iniciando un programa donde vamos a estar en la cárcel de mujeres testificando todas las semanas. Mujeres, buena oportunidad. Yo las llevo ahí y miran ustedes qué hacen adentro. No, ahí vamos a estar. Necesitamos desesperadamente el poder del Espíritu Santo para testificar. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder. ¿Para qué? Para echar fuera demonios, para hacer plata, para hacer buenos shows. ¿Para qué vamos a recibir el poder? Vayamos a Hechos 1:8, léalo usted, no me crea a mí. Hechos 1:8. A ver, leámoslo todos juntos. Si no se lo sabe de memoria, pues lo puede leer. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos desesperadamente el Espíritu Santo para poder salir y testificar. ¿A cuánto le testificamos de Cristo esta semana? ¿A cuánto le hablamos del Señor esta semana? Iglesia, necesitamos el Espíritu Santo. Y lo único que el Señor nos dice: pídanmelo, yo se los voy a dar. No es de que nosotros lo estemos buscando. Yo tengo que estudiar bastante, yo tengo que ponerme a hacer esto, lo otro para... No, solo pídalo y el Señor se lo va a dar. Y cuando usted tenga el Espíritu Santo, va a tener ese avivamiento, va a tener ese poder, va a tener ese fuego, va a tener esa guía, va a tener ese poder para testificar que Cristo lo salvó, que Cristo le perdonó sus pecados y que Cristo le tiene preparado un lugar eterno. El Señor le sigue diciendo a esta iglesia que está agonizante:
Tengo las 7 estrellas. Y esto es lo que le dice a Sardis. Yo soy el que tengo las iglesias en mi mano. Recuérdense que las estrellas significan las iglesias. Y le está hablando a 7 iglesias aquí, pero esto es una representación de todas las iglesias mundiales. Esto es solo un ejemplo de cada una de cómo son las iglesias en este tiempo y fueron en ese tiempo. Por eso está diciendo el Señor, yo tengo las iglesias en mi mano. Y recuérdelo siempre. Las iglesias deben de recordar esto siempre. La iglesia que no está sostenida en las manos de Jesucristo no es una iglesia de Dios. La iglesia aquella que menciona primeramente que es iglesia de otra cosa, es de eso, pero no de Dios. Cuando usted hable con un hermano y pregúntele ¿de qué iglesia asistes? Muchos solo le van a decir, yo voy a la iglesia del hermanito fulano, o del hermanito sutano, o yo voy a la iglesia tal o cual. Si no están en las manos de Dios, esas iglesias no son iglesias de Dios. Cristo eligió a cada uno para que fuera su testigo. No se pusieron ellos. Y por eso cuando alguien les diga, yo soy de la iglesia de fulano de tal, usted dígale, estás vivo, pero estás muerto. Estás agonizando, necesitas desesperadamente el poder del Espíritu Santo. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. El Señor es el que nos puso aquí. Que no se crea muy salsa ningún pastor, ni ningún predicador, ni ninguno. Estamos aquí por la gracia y por la misericordia de Dios. Y toda iglesia que diga que se ha levantado por lo bueno que es o por el poder económico que tiene, no es de Dios. La iglesia pertenece a Jesucristo. Y ahí mismo en el verso 1, yo creo que no vamos a pasar del verso 1 hoy, ¿verdad? El verso 1 le dice, yo conozco tus obras. Interesante porque a todas las iglesias les va a decir eso, y es repetitivo el Espíritu. Y te lo vuelve a recordar, yo te conozco, de mí no te puedes esconder, yo sé qué haces, cómo lo haces, dónde lo haces, con quién lo haces. Sardis le dice, yo te conozco. Y después viene y le da la reprimenda. Tienes nombre de que vives, estás muerto. ¿Cuántos nos gustaría que el Señor se presentara y nos dijera eso? Yo te conozco. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y es que una iglesia puede parecer que está viva. Una iglesia puede tener muchos programas. Una iglesia puede hacer muchos shows, puede traer a muchos artistas, puede estar haciendo muchas cosas, pero están muertas espiritualmente porque lo están haciendo únicamente para levantar el nombre del hombre y no el nombre de Jesucristo. El Señor le dice, ustedes están muertos, tienen muchas actividades, pero esas actividades únicamente las están haciendo para levantar el nombre de la iglesia, para levantar el nombre del hombre y no el nombre de Cristo. Ustedes podrán tener los mejores grupos de alabanza de toda la tierra, pero ese grupo de alabanza solo está buscando hacerse un nombre y no está buscando exaltar el nombre de Jesucristo. Ustedes podrán tener las mejores ceremonias, ustedes podrán tener los mejores servicios, ustedes podrán tener algo súper especial en la iglesia, humo saliendo por aquí, rayos y centellas cayendo, ángeles bajando del cielo, moviéndose el techo, haciendo cosas, pero si no es para Cristo, no sirve, está muerto.
Iglesias que se concentran en anunciar sus actividades. Pasan todo el año preparando el Vía Crucis, pero solo es para anunciar su iglesia. Pasan todo el año preparando el retiro de esto y de lo otro. Pasan todo el año preparando conferencias para esto y para lo otro, pero es solo para anunciar su nombre y dejan a Cristo por un lado. Por eso el Señor le dice, pareces viva, tienes nombre de que vives, porque se pone iglesia de Cristo. Por eso dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Ahí no estoy yo adentro. Una iglesia activa no se convencerá que está muerta. Dirán, ¿cómo va a ser eso que yo estoy muerto con todas estas actividades que tengo? Pero sus actividades son simplemente obras sociales. Sus actividades son simplemente compañerismo. Sus actividades tendrán cualquier otro espíritu, pero menos el Espíritu de Cristo. Por eso el Señor en Marcos 7:6 les dijo así: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo cual, dice Efesios 5:14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ya es hora que dejemos de seguir jugando a la iglesia. Pídanle desesperadamente al Señor que el Espíritu Santo entre en ustedes. Levántense, despiértense, digan amén si quieren, para sentir que están despiertos. Este es el consejo que le da a la iglesia al Señor en el verso 2. Aquí vamos a ir un poco más rápido. El verso 2 le dice: sé vigilante. Ya les comenté un poquito de la historia de Sardis, porque el Señor le está diciendo ahora a la iglesia: sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Qué tremendo va a ser cuando tengamos que presentarnos delante del Señor y nos diga: tus obras no eran perfectas delante de Dios. Una iglesia que está vigilante es aquella iglesia que se mantiene en constante oración, aquella iglesia que se mantiene en constante estudio de la palabra, es aquella iglesia que se mantiene practicando la palabra de Dios. Esa es la iglesia que está vigilante, esa es la iglesia que no se duerme, esa es la iglesia que está esperando a Jesucristo. ¿Cuántos esperan la segunda venida del Señor? ¿Y están listos? Porque es bonito decir: sí, yo espero la venida del Señor, pero ¿están vigilantes? Debes de recordar que el Señor viene pronto. Quizás hoy mismo. Pero esto es una reprimenda para la iglesia: sé vigilante. En Mateo 26:41 el Señor dijo esto: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pilas, vigilen, no se crean los superhéroes. El único que les puede quitar la tentación se llama Jesucristo.
No, ya soy muy macho, a mí nadie me va a tentar. Conmigo que no se metan. No, si el Espíritu Santo no está viviendo en ti vas a caer. Y después le dice a la iglesia, afirma las cosas que están por morir. El Señor sabía que la iglesia de Sardis había hecho buenas cosas, pero le dice, afirma lo que tienes, no sueltes lo que has hecho, lo bueno, no lo sueltes, reaviva el fuego en eso que estás. Si hay algún ministerio que valga la pena, ahí concéntrate en eso, ponle candela a eso. Los de Sardis se durmieron en sus laureles y el enemigo se metió. No fueron vigilantes, no velaron, no oraron, cayeron en tentación. Buena recomendación para nosotros: velemos y oremos. La carne es débil, pero si tenemos el Espíritu Santo con nosotros, Él nos va a ayudar. Amén. Y por último le dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Duras estas palabras. Le está diciendo a la iglesia, tus obras no me satisfacen, Sardis. No las estás haciendo para Cristo. La estás haciendo para el pisto. La estás haciendo para cualquier cosa, pero no la estás haciendo para el Señor. Por eso el Señor, cada vez que nosotros abrimos la palabra y estudiamos la palabra, es un compromiso para cada uno de nosotros. Cada vez que tú lees la palabra del Señor, te estás comprometiendo delante de Él. El Señor dijo en Mateo 7:26, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y ustedes conocen el resto. Vamos al verso 3. Ya vamos a llegar a lo bonito de Sardis. Es que no se me duerma, ahorita viene lo mejor. Verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 4 cosas que debemos de recordar. ¿Cuántos ya recibieron a Cristo como Señor y Salvador? Se vale decir amén. ¿Cuántos ya recibieron a Cristo como Señor y Salvador? La recomendación es: recuérdate de lo que oíste, de lo que viste, de lo que sentiste. Ponga a volar un poquito su imaginación ahorita. Recuérdese el día en que Cristo entró a morar en su corazón. Hoy alguien me testificaba, y no voy a mencionar nombres, ni edades, ni nada, para que ustedes no, pero que una persona se arrodilló, empezó a llorar y a llorar y a llorar. ¿Sí, qué tenés? Y lloraba y lloraba, y ¿qué tenés? Y lloraba, hasta que al final dijo, es que algo entró en mí, lo sentí en mi corazón. No sé si ustedes han sentido eso. Y le dice a Sardis, recuérdate cuando yo entré en tu corazón, recuérdate cuando te limpié de tus pecados, recuérdate cuando borré de ti todas las cosas malas que tenías, haz memoria de eso, estate recordando siempre eso, guárdalo. Es la otra recomendación, guárdalo en tu corazón, que nunca se te olvide. Somos buenos para prometer. Señor, si me das el trabajo tal, te voy a servir. Cuando le da el trabajo, ay Señor, gracias por el trabajo que me diste. Ahora ya no tengo tiempo para ir a la iglesia. Me mandaste hasta el doble de chance, ahora no puedo ni ir a la iglesia.
Por eso el Señor le dice, guarda en tu corazón lo que has oído y recibido. Recuérdate siempre lo que Cristo hizo por ti. ¿Cuántos están agradecidos por lo que el Señor hizo en sus vidas? ¿Cuántos estaban perdidos y sin esperanza? ¿Y cuántos saben a dónde van ahora? La tercera recomendación es arrepiéntete. Mire, este es el tiempo. Este es el tiempo que el Señor nos está dando para que nos arrepintamos si nos hemos equivocado. Es el tiempo que el Señor nos da para arrepentirnos si nos hemos olvidado de nuestro primer amor. Es el tiempo que el Señor nos dice, arrepiéntanse porque ustedes están haciendo las cosas para los hombres, no para el Señor. Es tiempo de que dejen de estar muertos y que empiecen a estar vivos por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos desesperadamente venir a los pies del Señor y confesarle, decirle, Señor, perdóname, me olvidé de ti, te saqué de mi corazón, pero quiero volver